Los antiguos griegos nos acostumbraron a pensar en la duplicidad. Claro, con esta idea de que existen un número de dioses amplio, uno piensa que el dos, el complemento, está un tanto perdido. Pero lo recordaron constantemente sobre la base de que está el dios, su esposa, la diosa, está la relación entre hermanos, entre muchos dioses, pero fundamentalmente, y sobre la base de esa complementariedad que es tan importante para la mentalidad equilibrada de los griegos, los dioses vienen a ser no opuestos, sino en última instancia coadyuvan a una misma solución, desde ámbitos distintos, desde ópticas distintas. Hay una pareja de dioses que así ningún ser humano haya, digamos, profundizado en la mitología griega, seguro conocen, que son Apolo y Dionisos. Para los griegos, según la mitología, estos dos dioses no son hermanos completos, pero son medio hermanos. Son hijos de Zeus, de distintas madres, con historias terribles detrás, porque la mitología siempre encierra en la creación un momento trágico, pero esta complementariedad que los hace hermanos y demás, también los hace enormemente diferentes y enormemente parecidos. Yo recuerdo de la escuela cuando las primeras alusiones que hacían mis docentes a esto los llevaba a decir: Apolo es el dios del equilibrio, Apolo es el dios de las musas, Apolo es el dios de los oráculos, y uno veía un personaje contenido, serio. Parecía ser un dios que en última instancia estaba abocado a los límites. Y Dionisos era el dios del teatro, del vino, de los placeres, por lo tanto un ser muchísimo más divertido, entretenido, como ustedes quieran llamarlo. Sin embargo, ni uno es absolutamente limitado, ni el otro es absolutamente extralimitado. Tienen cada uno de ellos en su profundidad un punto que los hace ser contradictorios interiormente. Por eso cuando se habla de las divinidades en este sentido, hay que tener en cuenta que hemos simplificado su complejidad hasta a veces convertirla en una mera guía, ¿no? Para decir, están detrás de esto o encabezan esto. Estos dos dioses han sido el símbolo tal vez más importante de la cultura griega. La desmesura y la mesura, la pasión y la razón, el equilibrio y el desequilibrio. Y en torno de ello, los dos terminan siendo un poco del otro. Tal vez porque como medio hermanos, los tiempos que manejaban en esa antigüedad, en la vieja tradición griega, tenía que ver con esta idea, la idea básica. Hay un tiempo para y hay un tiempo para otra cosa. Hay un tiempo para trabajar, hay un tiempo para labrar, hay un tiempo para orar, pero también hay un tiempo para divertirse, salirse, sacar de sí. Ninguna de esas dos cosas era eliminada. Muchos siglos después, Federico Nietzsche o Friedrich Nietzsche, como ustedes quieran, hablaba de la ausencia de dionisismo en la cultura de su época. Claro, hizo toda una alusión a esta idea de que el descontrol y demás era lo que se oponía a esta sociedad victoriana, moralina, que en el siglo XIX había encorsetado las costumbres. Sin embargo, lo dionisíaco estaba presente. Lo que ocurre es que no estaba a flor de piel, tal vez, pero sí estaba en el arte, sí estaba en la música, sí estaba dando vueltas en las estructuras más profundas
del ser humano. Y lo apolíneo tampoco había triunfado, porque no es solamente la mesura, es también la visión de un más allá, es también lo oracular, es también lo oscuro en muchos aspectos. El dios cercano, Dionisos, el dios que, digamos así, nos palmea, está cerca de nosotros, parece ser en muchos casos un dios más afecto a entremezclarse. Frente al Apolo lejano, que hiere de lejos, como dice Apolo, como dice Homero, el padre de todas estas cosas, en relación con esa idea de no contaminarse, sí contaminar, no contaminarse. Sobre ello, los griegos hicieron un mundo de alusiones que no eliminaba el uno al otro, sino que se complementaban. Somos apolíneos y somos dionisíacos. Tenemos instantes en que nos domina uno u otro. Las sustancias que a veces ayudan a que ciertos dioses se manifiesten, muchas veces fueron su más profundo legado en algún sentido. Porque la corona de laureles o la corona de vides de ambos dioses siguen teniendo importancia para los seres humanos. Hoy vamos a tratar este maravilloso tema de lo apolíneo y lo dionisíaco, que sin lugar a dudas, más allá de la tradición occidental construida luego del cristianismo, está presente de una manera notable. En la mayor expresión del arte griego, que es la tragedia, en aquello que dio pie justamente a que estos dos dioses se encontraran en un rito escénico estupendo, también nos ha dejado una herencia que continúa. Por supuesto que un arte muy moderno como el cine tuvo que tomar esa bandera y llevarla adelante con medios absolutamente innovadores. Hoy vamos a hablar de lo apolíneo y lo dionisíaco sobre la base no de una oposición, sino más bien de un complemento, y qué pasa cuando una domina a la otra. Bienvenidos a un nuevo Reporte Minoritario. Este programa que todos los lunes a las 15 horas se transmite por Vorterix, esta radio que nos ha cobijado, que nos ha dado la oportunidad de poder hablar de estas cosas que tal vez no son mayoritarias o masivas, pero que creemos que, y creo que lo cree la radio, tienen que tener un espacio para poder ser tratadas. Así que, como siempre, agradecidos de poder estar aquí para poder conversar a la distancia con todos ustedes. Bienvenidos nuevamente a Reporte Minoritario y, como digo siempre, este programa, gracias a Dios, no lo hago solo, sino lo hago en compañía de mis dos queridos amigos y camaradas en esta lid en la que nos encontramos. A mi derecha, como siempre, recién llegó. Hoy estaba hablando, voy a hacer una alusión, hoy estaba hablando con el príncipe Volkonsky y me dice, me mostraba a través de, yo no viajé a Rusia, ¿no? Me mostraba a través de su celular, que era un último modelo, por supuesto, me mostraba parte de su pinacoteca. Y me dice, yo apenas tengo una partecita, porque la verdad que la mayor pinacoteca rusa la tiene la condesa Miri Radonsky, que está aquí a la derecha, y que muchos de los originales que mostramos están en su casa. Condesa, ¿cómo está? ¿Qué tal, doctor Procónsul? Buenas tardes. Sí, hay que aclarar, yo quiero aclarar esto, que yo no soy de la aristocracia rusa, porque me han mandado currículums, gracias a su chiste, y qué más quisiera yo que poder darles trabajo, pero viajo en subte, chicos. Así bueno, que el doctor hace su gracia. No, perdón, Condesa, el tema es que vino la revolución y sacó claro. todo. Claro. Sí, han matado a los zares, cosa cuando que vuelvan, yo me opongo, así que cuando vuelva yo les respondo sus currículums, no se preocupen. Ya volverán los zares y seremos, por favor, seremos millones. Dios, seremos millones. Claro. Exactamente. Todo esto es más que, ustedes pensarán que no, es verdad lo que ocurre, es que bueno, las circunstancias no son las mejores, ¿no es cierto? ¿Qué vamos a hacer? Pero sí lo que es verdad es el poder absoluto que tiene una persona en esta mesa. Quien está a mi izquierda, el poder omnímodo. Esa es lo que decimos. ¿Vieron cuando los emperadores tenían la pluma en la mano y esperaban para firmar porque todos estaban diciendo, viene la decisión? Bueno,
ese poder lo tiene en su lapicera, en su pluma fuente, la persona que tengo a mi izquierda. El procónsul de todas las prosopopeyas. ¿Vieron? Ahí está. Bien. Por mí nos falta, la verdad. Es el revólver más rápido del oeste. Sí. El hombre de la lapicera de oro. Exactamente. Este programa, ¿no? Bucaramanga. Terrible. Maestro, ¿cómo está usted? ¿Qué tal, doctor? Condesa, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Ahí veo que el chat está respondiendo. Hay gente que maneja muy bien el Excel para postularse al trabajo. Bueno, exactamente. Genial. Aquí estamos, muy contentos. Hoy con un tema que se las trae, ¿eh? Hoy se viene. Sí. Y tenemos una obra literalmente. Sí. A ver. Gordo se viene. Exactamente. ¿Sos gordo se viene? Sí. ¿Sí? Siempre. Mira. Bien. Hoy sí. Mañana. Muy perfecto. Veremos. Así que bueno, hoy estamos con un tema que a los tres nos interesa mucho, tiene que ver justamente con una esencia de toda una concepción del mundo. De hecho, estos dos dioses, estas dos caracterizaciones de fuerzas enormes, ¿no?, que son estos dos dioses, vienen a significar parte de una caracterización de la cultura occidental de manera notable. Lo vamos a poder hablar en muchos aspectos. Hemos elegido, por recomendación de la Condesa, una película que se las trae. Sí. Y bueno, y vamos a hablar también desde otros puntos de vista. Bien, voy a las redes primero y luego vamos al redes y contacto, ¿sí? Arrojamos las redes. Perdón, eso no es. Bien, tenemos primero el número de teléfono. Ustedes pueden conectarse con Homero, ¿sí? Homero es nuestro directamente, ya superó lo de tirano. Es directamente algo superior, es una especie de divinidad de Vorterix, ¿no? Él hace así y se genera Vorterix, ¿no? Sí, claro, exactamente. Él, ¿no? Es como el polvo de estrellas de Shakespeare. Tengo cositas de Thanos. No, pero es malvado. Terrible. Sí, me gustan las pastas. La pizza. Perfecto. Muy bien. Les decía, pueden comunicarse por medio de la línea telefónica. Miren lo que hago, ¿sí? No. Y es 11 40 41 96 60. 11 40 41 96 60. Ahí está Homerito. Nehuen también es como una especie de Aladino, da vueltas así. Entonces también pone su sello. Escuchan y transmiten, ¿sí? Escuchan y transmiten. Son así, son como un servicio. ¿Cuál es el número de fax? Preguntan en el chat. Exactamente. Puede ser fax, exacto. Pueden mandarnos telegrama colacionado también. Que nos manden aportes también. Porque el programa pasado decían, yo no quería preguntar porque no tenía una pregunta. Por favor. Manden aportes, críticas, comentarios. aportes, comentarios, posibilidades de temas, sugerencias, sugerencias, claro. Algún tema bueno. que ustedes digan, claro, algún tema que digan, qué raro que no lo trataron por ahí nosotros, claro. Nos ayuda. Claro, sí. Bien, tenemos luego la comunicación por Instagram, @reporte minoritario BTX, por la red X, R minoritario BTX, y de manera inevitable, y porque ustedes saben que allí se condensa todo el material que se trabajó aquí, se suben libros, se suben películas, se suben todos los y se analizan y demás, la página de Matías Massetti, que hace una labor colosal, lo hemos dicho, ahí está, ahí la tienen, miren, ya está subidito lo de hoy, una genialidad. El diminutivo ha sido cariñoso, no de ninguna manera despectivo. Estupendo. Así que bueno, tienen el número de teléfono, tienen el Instagram, Twitter y por supuesto en el chat pueden mandar todos los comentarios que quieran y las sugerencias, como decíamos. Si ustedes por ahí están pensando, hay un tema que no trataron y cuándo lo van a hacer. Tal vez a nosotros se nos pasó y bienvenido sea. Seguro. Bueno, señoras y señores, ¿qué tenemos detrás? Hoy la Condesa hoy juega Botticelli. Hoy tenemos Botticelli. Hoy hay Botticelli. Varios. Vamos a subir a 100.000 vistas gracias a este Botticelli. Bueno, qué malvado que tal. No, literalmente, está Botticelli. Bueno, Condesa, ¿quiere usted hacer los honores? Sí, tenemos un Botticelli
¿Ya habíamos tenido Botticelli? Me parece que no, ¿eh? No directamente. Lo hemos tratado en el programa 1. La primavera puede ser... en el Renacimiento. Sí, pero cuando hablamos... Sí, pero no como fondo. Tuvimos a Caravaggio de fondo. Sí, señor, bueno, maestro. Muy bien. Bueno, tenemos a Botticelli, Venus y Marte. Es muy lindo este cuadro por muchos motivos, pero principalmente, bueno, obviamente tenemos esta dualidad de dioses. Claro. Representado en lo femenino y lo masculino, que son los dos planetas, Venus y Marte. Que algo importante de decir, que seguro lo tratemos a lo largo del programa, la presencia o la contundencia que tienen los dioses griegos, la representación de los dioses griegos, el doctor y el procónsul han escrito libros de eso, así que lo podrán explicar mejor que yo, pero la concepción griega de los dioses no es una cuestión de creencia, porque la naturaleza de Grecia, que es la physis griega, entiende a la naturaleza como dioses, no naturaleza como lo podemos entender acá, ¿no? Como salir a la naturaleza, sino que la naturaleza, toda la famosa physis griega, son dioses en estado de potencial. Totalmente. Entonces el cielo es un dios, la tierra es un dios, los planetas son dioses. Sí. A veces por ahí si uno quiere buscar equivalencias con monoteísmos, exacto, es un poco inválido, vamos a decir. Sí, ¿no? Reductible y no tiene sentido y empiezan a ver como mezclas, ¿no? Que a veces se dicen chiste como, bueno, por ahí los dioses griegos eran más copados. Es otra concepción. Totalmente. Es otra concepción y es totalmente cierto que distinta. eran más entretenidos con eso. Sí, pero porque eran, o sea, estaban representados justamente como potencias de la naturaleza, ¿no? Totalmente. Lo que es la física. Entonces bueno, en esa manifestación y en ese sentido, en esa concepción de los dioses griegos, y también esto, no es un politeísmo necesariamente. No, muy bien. Hay que estudiarlo como un sistema aparte. O Totalmente. Sea, como cada sistema hay que estudiarlo, bueno, no sistema, pero digo, cada concepción universal hay que estudiarla en su sentido. Exacto. Y los griegos eran estos. Toda la naturaleza, todas las físicas griegas son potencias. Diegos en estado potencial. Fiat. Es lo que digo. Dioses en estado potenciales. Fiat Cronos. Bueno, esto sucede con Marte y con Venus, que Botticelli los representa como personas, obviamente. Venus, la planeta del amor y demás, y Marte, el planeta de la guerra. Pero esto es lo particular del cuadro y lo lindo, medio que los cambia. Uh-huh. Porque Venus, en este caso, está representada más como Apolínea. Uh-huh. De hecho, está vestida. Está vestida, claro. A diferencia de la mayoría de sus imágenes, ¿no? Sí. Claro. Y es la misma Venus de Botticelli, porque siempre pinta a las mujeres, es la famosa mujer de Botticelli. Sí. Y la famosa Venus de Botticelli. Qué bellas que son, qué bellas. Como inconfundibles. Uh-huh. Y aquí la pinta vestida y pinta una Venus guerrera. De hecho, uno de los custodios que tiene el casco. Claro. Y Marte, por su lado, está más en un estado más dionisíaco, que no sería la representación, porque justamente Apolo tiene que ver con el Sol y el Sol con lo masculino. Uh-huh. Pero aquí está invertido eso. Y tenemos a estos ángeles que están vestidos de sátiros. Sí, peleando para unirlos, ¿no? Claro, que los sátiros son una gran representación de lo dionisíaco. Uh-huh. Incluso aparecen en el origen de la tragedia. Exacto. Como... No son ángeles, ¿no? No son ángeles y acompañan a Dionisio por lo general. Y acá están peleando y están, manteniendo como una... Es muy interesante porque también otra cosa que aparece siempre en Botticelli es la música y el viento. Claro. Y acá tenemos a este angelito, este sátiro del final que le está soplando el oído. Muy bien. A Marte y lo está como... Una caracola. Claro, con una caracola. Lo está ensoñando, adormeciendo. Exacto. Es muy lindo eso. Y la Venus representa en este caso la guerra, que justamente es de Marte. Exactamente. Hay muchas inversiones en el cuadro en ese sentido. La guerra del amor también. Claro, el amor como guerra. El amor como guerra. En el buen sentido, ¿no? Como combate, diríamos, ¿no? Sí, incluso en el sentido del mayor triunfo siempre. Totalmente. Incluso por el planeta de la guerra, ¿no? Vence definitivamente, ¿no? Claro. Fíjense, excelente, Condesa. Los sátiros tienen el cuerpo inferior como centauros, como si fueran cabras, ¿no? Y demás, que es una característica de lo salvaje, ¿no? De esta situación, los cuernos y demás. Por eso decimos, no son ángeles, no confundan, claro. Y
están peleando para ver si unen a estos dos, ¿no es cierto? Pero bueno, están en dos mundos separados, como bien decía la condesa, uno está lascivo, tirado, ¿no? Y Venus está en una actitud más de enfrentamiento bien, ¿no? Porque aparte es serena, ¿no? Tiene un rostro sereno, lo apolíneo bien marcado. Y la perfección, ¿no? Fíjense el equilibrio en el que está todo eso, ¿no? La luz perfecta, el renacimiento en su triunfo, ¿no? Sí, 1483 este cuadro, pleno renacimiento. Exacto, totalmente. En una Italia que estaba despertándose a toda esta seducción, ¿no? Propia del renacimiento, ¿no? Claro. Que muy bien decía el procónsul, ¿no? Tenemos una Venus cubierta, ¿no? La Venus suele aparecer desnuda porque es su belleza lo que ya de por sí es su marca, y está más bien en paños menores el señor Marte, ¿no? Que suele estar más... Sí, está en una actitud también el doctor usa una palabra muy precisa que es lascivo. Sí. Si hacen suma al rostro de Marte, no... algo que le están susurrando, ¿no? Hay como una... Le está trayendo sueños complejos. Sí. Un tanto freudiano este cuadro también, si se quiere, ¿no? Sí. Claro. No ha faltado quien observa en la lanza Iniesta un símbolo fálico. Claro. Sí. Justamente, y en la idea de que esté apuntando a Marte desde Venus, o sea, desde Afrodita, es como esa pasión que afecta desde lejos y que es irrefrenable. Sí. Es otra línea de análisis. Sí, pero es válido y es más interesante pensar en la inversión, como decía la condesa, ¿no? Pensamos en un Marte, Ares, más solemne, si se quiere, ¿no? Sí. Guerrero, que es el rol que está cobrando Afrodita, y en este caso Afrodita cobra ese rol invertido de ser la guerrera, y Ares, Marte, estar poseído, ¿no? Insuflado de Eros, tal vez. Sí. Claro, exacto. Sí, pero el Eros aparece siempre como haciendo estragos en Botticelli. Uh-huh. Claro. En la primavera está haciendo Totalmente. quilombo, está tirando flechas para todos lados, ciego. Exactamente, exacto, muy bien. Sin mirar a quién, ¿no? Sin mirar a doquiera. Por otra parte, fíjense, ya estamos con algunos detalles, discúlpenme, ¿no? Pero bueno, son estos pintores colosales. Fíjense la complicada coiffure de Venus, ¿no? Incluso la vestimenta de Venus, ¿no? Si bien está en una situación de pintura griega clásica y de vestimenta griega clásica, está vestida con un traje talar que es el símbolo de las mujeres por casarse. Claro. Es decir, está en una actitud, digamos, nupcial, ¿no? Frente a Marte, que está, ¿no es cierto? En cualquiera. Parece que salió del baño recién, ¿no? Y se cayó y quedó ahí, con un retorcimiento de cuerpo. Muy bien la condesa que decía, no está Dionisio, pero está retorcido, está como barroco, ¿no? Es un manierismo frente a una Venus que está impecable, ¿no? Es decir, miren el piececillo de la diosa, ¿no? La elegancia formando una perfecta curva. Las manos. ¿No? Frente a Marte, que está como, diríamos, despatarrado, ¿no? Como en un sentido más. Y que es un dios de guerra, ¿no? Como bien marcaron ustedes, muy bien. Valga decir que Venus, o Afrodita, fue una diosa de guerra en el comienzo. Claro. Afrodita Dendrix era guerrera. Después, bueno, era probable que fuese su complemento, ¿no? Es decir, la guerrera de frente. Después Atenea va a ser la diosa de la guerra en ese sentido también. Así que qué lujo, ¿no? Qué lujo, qué pintor, por Dios. Espectacular. Lo que tiene Botticelli, ahora hablando en líneas generales, ¿no? Hay una perfección de los cuerpos, ¿no? Es algo, ¿no? Bien griego, bien, ¿no? Seguramente si medimos los cuerpos nos dan 8 cabezas, que es la dimensión de la perfección griega, ¿no? La sutileza de las manos y demás, y los miembros bien marcados. La pierna yo solamente quisiera pintar una pierna con él, y yo creo que uno se consagra. Mirá lo que es eso. No, las manos de Venus. Claro. Esa... ¿no? El retorcimiento de dedos, ¿no? Las posturas, ¿no? Y el los torso. rostros, El torso de... Exactamente. De Marte. Sí. De Marte. Bien. Sí.
Procónsul, lo noté este risueño de... ¿Qué quería decir? Dígalo. No se puede sostener seriedad en este programa más de 15 minutos. Dioniso Eleuteros. Sí. Estamos hoy está pensando permitido lo igual, mismo. pero... Sí. Hoy es un día que tratamos de que Apolo nos susurre, pero Dioniso nos está tocando la pierna, como diría un amigo. Por debajo de la mesa, por cierto. No se puede este programa. Yo tengo las manos. Las rodillas de Marte, qué dolor. Manos arriba de la mesa, por favor. Claro, no, totalmente. Muy bien. Bueno, una joya, ¿no? Lo que tenemos detrás. Para tratar este tema. Alguien destaca en el chat las luces y las sombras en el cuerpo del guerrero. Bueno, sí. Muy bien observado, ¿no? El entrecruzamiento de piernas, fíjense, lo que genera sombras, ¿no? También da idea de un retorcimiento, ¿no? Es decir, es un sueño complejo también el que está teniendo Marte. Sí. Miren la delicadeza, o pónganla, la delicadeza de Venus. Venus está sentada, parece que está perfecta, ¿no? Está como nadando en un agua sublime frente a un Marte retorcido, ¿no? Está complicado con los brazos y demás, con las piernas, ¿no? Eso resalta lo que muy bien decía la condesa, ¿no? El dionisismo dando y una apolínea Venus en postura de equilibrio perfecto, ¿no? Sí, una maravilla. Así es. Bien, ¿algo para agregar? Del cuadro me parece que va a estar de fondo, así que vamos a volver. Tenemos para decir de sobre todo, vamos a volver a la figura del sueño, ¿no? Sobre todo con Sisters. Seguro. Sí, obviamente. Muy total. Bien. Y que aparece en el origen de la tragedia de Nietzsche. Dionisio es lo que encarna el sueño. Claro. En realidad exactamente. Lo onírico, ¿no? Claro, sí, la parte de ensoñación que cree que debería tener el arte en su tesis. Exactamente. Valga decir que si nos ponemos estrictos, Apolo es un dios, los dos son dioses extranjeros. Lo quiero aclarar porque se dice Apolo es el dios más griego junto con... Valga decir que tienen un elemento extranjero, ¿no? Apolo viene de Lidia, o sea, viene de la Grecia, hoy en día sería la Grecia turca en ese sentido, para que nos ubiquemos, del Asia Menor. Trae un mandato muy particular. Es un dios que cuando se enerva, ¿no? Para decirlo, que lo diga Dafne, sino, ¿no? Es decir, cuando algo lo obsesiona, se obsesiona de una manera notable. Y Dionisos es todavía más oriental. Trae el vino, es decir, trae todo lo que puede hacer perder límites, ¿no? Valga decir que sus rituales son rituales sin límites, ¿no? Después va a dar pie al carnaval, ¿no es cierto?, en Occidente de una manera notable, pero de ahí vienen, ¿no? Las Dionisias son fiestas que en la misma época de la Grecia clásica generaron un inconveniente, ¿no? ¿Cómo hacemos para hacer esto un poquito más elegante, ¿no? Claro, eran fiestas rurales, por otra parte. Bien. A mí me llama la atención, no la atención, sino me gustaría empezar a tirar algunas ideas, a pensar algo que se dijo en el monólogo y que muy bien señalaba la condesa respecto de la suerte de reducción, a veces un poco simplista, de las características de estos dioses, ¿no? Y retomar un poquito ese origen mítico. Estamos de algún modo en concordancia con la idea de que Apolo representaría, ¿no?, el equilibrio, la solemnidad, la música armónica, la armonía en la música, etcétera, y que trae el reposo, que trae cierto sofrosine en griego, ¿no?, la mesura. Muy bien. Por ende, Dionisos es el dios de la desmesura, de la hubris, ¿no? Es el dios de la tragedia, por otra parte. Ahí tenemos también un elemento que, sí, por supuesto, supongo que en algún momento vamos a hablar de Nietzsche. Sí. El origen de la tragedia es inevitable. Desde una inversión, ¿no? Porque hay algunas cositas ahí en esa tesis que no envejecieron muy bien, digamos. Pero haciendo un poquito más de esfuerzo y de lectura, que está muy bien analizado en un libro que voy a mostrar, permiso, Sebastián, es del doctor Sebastián Porrini, El sacrificio del héroe, un análisis excelente sobre la función de la tragedia griega en el siglo V a.C., Sofía Casa Editorial, ¿sí? Y acá Sebastián, que lo trajo por algo, yo traje una versión anterior, pero hay todo un capítulo dedicado a Apolo y Dionisos. Y ahí hay algo que decís, Sebastián, que es muy,
muy interesante es las dos miradas que hay de Apolo y Dioniso son justamente el dios que viene de lejos y el dios que se acerca. Pero incluso dentro de cada uno de ellos hay un cambio de mirada en determinado momento. Ejemplo, en el canto primero de la Ilíada, y en toda la Ilíada, aparece Apolo como un dios terrible. No solamente un dios del equilibrio, es un dios terrible y temible. Voy a leer un fragmento de la Ilíada, no traje el libro, era muy pesado, pero dice así: y así dijo rogando, y la oyó feo Apolo, e irritado en su corazón descendió de las cumbres del Olimpo con el arco y el cerrado carcaje en los hombros. Las saetas resonaron sobre la espalda del enojadísimo Dios cuando comenzó a moverse, e iba parecido a la noche. Se sentó lejos de las naves, tiró una flecha y el arco de plata dio un terrible chasquido. Al principio el dios disparaba contra los mulos y los ágiles perros, mas luego dirigió sus amargas saetas a los hombres y continuamente ardían muchas piras de cadáveres, ¿no? El famoso episodio en el que empieza la peste, ¿no? La muerte de Apolo, que le da el título a un magnífico cuento de Alejo Carpentier que es Semejante a la noche. Semejante, ¿no? A la noche. O sea, ahí no tenemos un Apolo equilibrado, un Apolo, digamos, solemne. Tenemos un Apolo terrible, un Apolo vengador, ¿no? Que después está en la figura del Apolo Licio, ¿no? El Apolo dios de los lobos o el dios lobo. Sí. Y siempre me generó esa sensación, ¿no? Leyendo ese primer canto de la Ilíada, el sonido que cuando baja Apolo y el carcaj le golpea el hombro, ¿no? Ese sonido como viene lo terrible. Y es el jequébolo, ¿no? El que hiere de lejos, el que está de alguna manera representado en el zodíaco por Sagitario, ¿no? Es el dios de la flecha. Y Dioniso, que siempre se nos muestra como ese dios, digamos, difícil de dominar, difícil de manejar, pero también es un dios de lo terrible. Sí. ¿No? Es un dios que se nos acerca, que se nos... Enmascarado. Es enmascarado, ¿no? Vos decías, Sebastián, en el libro, es un dios que opera en la colectividad, opera en el conjunto. Dionisos. Borra la individualidad, borra los límites. En cambio, Apolo es un dios más individual, si se quiere. Sí. Es un dios que opera sobre la moral, si se quiere, el principio del comportamiento, el orden, la armonía individual. En cambio, Dionisos actúa en el sentido más cotidiano de la reunión, ¿no? de la orgía, ¿no? De la incluso dentro del tiempo ritual de la fiesta. Claro. Las grandes Dionisias, por ejemplo. Sí. ¿No? Entonces necesita de esa reunión, ¿no? Y del borramiento, de la subversión de los límites. Conocido, bueno, eso es el carnaval, claro, por otra parte, claro, ¿no? En cierta medida, y lo hemos dicho. Muy bien. Pero es importante empezar a pensar esto de, bueno, no es tan blanco o negro. No, justamente claro. Hay una zona de matices en las que se encuentran. Porque es necesario también cierto alejamiento en algún momento del tiempo sagrado y luego ese acercamiento que trae Dioniso a partir de la desmesura, ¿no? Y del desenfreno. Y luego, por supuesto, el valor sacrificial que va a tener Dionisos en la esencia de la tragedia. Estaba mirando, Procónsul, Condesa, el chat, cómo se han enganchado. Me alegra muchísimo. Todos los dioses son terribles, pregunta Christoph. Y bueno, hay aspectos, no todos, porque como bien decía la condesa, son fuerzas de la naturaleza, no todos van a operar del mismo modo, no todos están tan cercanos al ser humano. Apolo está un poco más alejado, como muy bien decía el procónsul, tenemos a Dionisos ahí pegadito a nosotros, de pronto una Atenea que por momentos también se acerca de cierto modo, pero guay con ciertos acercamientos, ¿no? Artemisa también, ¿no? Es decir, estamos pensando en diosas complicadas, más antiguas incluso, que tienen un valor notable, ¿no? Demeter, Perséfone, ¿sí? Que pueden operar de una manera no tan, ¿cómo decirlo?, no moviendo algo que nos damos cuenta visiblemente, sino en una acción que lleva su tiempo. Las divinidades griegas, como muy bien decía el procónsul recién, tienen un valor notable en torno de esa riqueza. No son planas, diríamos, ¿no? Nunca son planas. Son siempre con claroscuros. Creo que ahí también hay una genialidad muy,
muy asombrosa. Bien. Acá recomiendo uno de los libros que citás, Sebastián, que trata este tema, es A quien los dioses destruyen, de Ruth Patel. Sí, Ruth Patel, gran libro. A quien los dioses destruyen. Es una especialista inglesa en tragedia también. Es un libro que se consigue en castellano, de hecho está citado en castellano. Es un libro muy, muy interesante, justamente en torno de esto que parece ser el castigo de los dioses hacia, ¿no? Lo que les pasa a los héroes, ¿no? Ahí parece un ensañamiento en cierto momento con ellos. Pero bueno, a quienes los dioses castigan. Sí, señor. Gran libro. Que creo que está en Sexto Piso. Sí, sí, está acá. Está editado por Sexto Piso. Bueno, si les parece, sí. Condesa, Procónsul, nos vamos a tomar un respirito. Ustedes también. Le vamos a pedir a Nehuen, a Manu, que se lleven las cámaras, que son los dueños de todo esto. Homero nos ha abandonado. Es como una especie de Apolo que se va. Ahí está Nehuen, ahí está Manu. Son nuestros nuevos directores que han decidido llevar adelante esto de manera increíble. Y Homero seguramente, vaya a saber, como Dioniso se fue, en fin, de carnaval, o como Apolo a visitar a los amigos del procónsul. Así que nos vemos enseguidita. Reporte minoritario. Ya estamos aquí de vuelta. Manu y Nehuen han querido que regresemos, así que estamos aquí para seguir tratando estos temas. Así que vamos a ir con lo apolíneo y lo dionisíaco, pero ya directamente con el filme de hoy, como dirían los españoles, la cinta de hoy. La Condesa hoy nos trajo el vídeo. ¿Por qué? Porque ese carraspeo de la hora. Claro, es un español. Oye, estamos sábato. preparados para. Bien. Justamente la Condesa nos asombró, realmente. Sí, Dice, ¿no? vean esta película. Yo cuando vi que se llamaba Siamesas Diabólicas en la versión española. Siamesas Diabólicas. Una película que hemos visto. Yo me imaginaba en 1972, la España de Franco, viendo Siamesas Diabólicas, y ya dije, se arma, nos llevan a todos. Nos llevan a Francamente, estamos cada vez más en la cornisa. No, cada vez peor, claro. No. Entonces, bueno, no la había visto, Condesa, debo decirle, realmente. Ustedes siempre me asombra con esto. Una película que tiene 53 años. Sí. ¿Es cierto? Y bueno, de la primera etapa del queridísimo Brian De Palma, veníamos nombrando películas, Dios mío, forma parte, qué genialidad, ¿no? Sí, lo teníamos que tratar en algún momento. Es verdad que yo confío en los oyentes y no les pongo un warning de película fuerte, pero era un poquito fuerte. Sí, fuertón, hablado, bien. Con el procónsul lo hablábamos, así que, bueno, creo que fue, perdón si para alguien fue un poco, por favor, un poco fuerte, pero bueno. Así es el arte también, ¿no? Exactamente, muy bien. Un poquito fuerte. Bueno, la película es no es la primera película de De Palma, pero sí es, me acuerdo cuando analizábamos la enunciación de Da Vinci, creo que fue en el programa del Doble, es su presentación, ¿no? Y justamente qué curioso que sea con un doble. Él tira todos los elementos que después van a aparecer en toda su filmografía, todas sus obsesiones. Obviamente no vamos a hacer acá un programa de Palma porque necesitaríamos 40.000 horas, pero vamos a ver que en la película aparecen un montón de cuestiones que nos van a dejar hablar de estas dualidades, que por eso lo elegimos también en lo apolíneo y lo dionisíaco, porque bueno, podríamos haber hablado en el doble, digo, en un montón de aspectos puede entrar De Palma, pero nos interesaba, o yo creo que lo interesante de la película justamente es eso llevado a lo femenino. Y también esto, que es su gran como enunciación, ¿no? Que acá empieza. Así que, bueno, vamos a ir hablando un poco de esta película y... El procónsul que haga El procónsul nos va a contar de qué trata la película. El argumento a cargo del procónsul. Esta es la historia... No. De Daniel, una joven niñata. No, cornisa. No, bueno, a ver, la película tiene 3 actos muy claros, o sea, una estructura clásica muy bien armada. Y es básicamente la historia de Daniel Bretón y su vínculo muy particular con su hermana, Dominique, que por cuestiones de la trama al principio parece que son 2 personas por separado, luego literalmente sabemos que son 2 personas por separado, que fueron siamesas, que fueron separadas, y la influencia que tiene Dominique, o sea,
las resonancias espirituales y macabras que tiene Dominique en la personalidad de Daniel. Básicamente es un thriller psicológico, si es que existe tal cosa, sí, ¿no? Es un thriller en el que vamos a descubrir el modo en que esta interacción entre las dos esencias, que ahí vendría en cierto modo, sí, ahí tímidamente lo apolíneo y lo iniciaco, pero básicamente todo esto sostenido a partir de de un crimen. El crimen que se sucede en el primer acto, que no me acuerdo ahora el nombre del personaje que hace. Yo tampoco. El primer muerto, digamos. Sí. Que después de una noche en un programa de televisión empezamos ya con la puesta en escena, ¿no? Sí. Pasa la noche con Daniel, la protagonista femenina en este caso, y luego de tener ese encuentro, ese vínculo muy cercano, a la mañana siguiente en Daniel se despierta ese espíritu asesino y macabro de Dominique, que es la doble personalidad que se nos muestra en toda la película, y asesina de manera muy brutal a este personaje que pasa la noche con ella. Y en el último momento, una vecina que está en el otro edificio ve la muerte de este muchacho, de este hombre, ¿no? Y finalmente se genera ahí toda la tensión de, bueno, ella llamando a la policía, yendo a investigar, luego aparece el exmarido de Daniel que la ayuda, que tiene parte responsable en todo lo que fue la operación, etcétera, y a partir de ahí empieza todo un juego de persecución y de tensión en el momento en el que se deshacen del cadáver, el cadáver termina guardado en un sillón, el sillón va para un lado, entonces Grace, que es la testigo ocular, un poco a lo Ventana Indiscreta de Hitchcock, ve la situación y contrata a un detective para que persiga el sillón, y ella mientras tanto va persiguiendo a Daniel y a su exmarido, que terminan en un nosocomio, y ahí se da el clímax de la película, es donde se descubre todo el entramado y termina de una manera bastante fuerte, ¿no? Descubrimos cuál es la causa de la doble personalidad de Daniel, pero también queda todo dando vueltas en un loop de que nunca se va a resolver, porque los únicos testigos que quedan vivos de todo eso quedan justamente dando vueltas en una rueda de hipnosis, ¿no? Porque el ex marido de Daniel los ha, merced a ciertos movimientos psiquiátricos, si se quiere, psicológicos, les ha hecho recordar solo una frase, etcétera, etcétera, y bueno, se nos da a entender que nunca se va a resolver la verdad que solo el espectador sabe. Claro. ¿No? Eso es en líneas generales el argumento de la película, con bastante cantidad de spoilers. Sí, la vamos a spoilear. Ya está. Igual es tan perfecto como filma De Palma que es imposible arruinarle la película. No, aparte porque es todo esto hecho en imagen, ¿no? Es redonda. Entonces, es redonda, sí, totalmente. Es 1, 2, 3, punto. Sí. No hay medias tintas en ese sentido. Y ya en como decía la Condesa, en este primer De Palma, decíamos, sí, ¿no? Antes, se preanuncian todas las semillitas que después va a ir recolectando, ¿no? A mí particularmente me encontré elementos que después van a aparecer en Doble de Cuerpo. Seguro. Que van a aparecer en Misión Imposible, incluso, ¿no? La idea del engaño, la idea de algo en la ropa, algo en la vestimenta, en los planos, ese plano con la pantalla partida que se usa en todo el primer acto, la reminiscencia, el flashback en blanco y negro. No, hay mucho para hablar, me parece. Exacto. Totalmente. Bueno, vamos a ir viendo los planos, así adelante. Nos da de disparadores para ir hablando. Los vamos pasando, Nehue. Bueno, acá tenemos, esta es como la secuencia de títulos. Claro. Acá vemos que, bueno, ellas son siamesas, gemelas siamesas, que luego las van a separar y entendemos en lo que es el principio de la película que la otra efectivamente existe, Dominique, y que es la que comete el crimen, ¿no? Bueno, después nos vamos como decía el procónsul, es una cuestión de su trastorno de personalidad. Claro. Toda esa secuencia de esta testigo, porque también aparece esto en De Palma, el testigo, ¿no? Pero también el testigo de alguna manera falso, porque ¿qué es lo que realmente está viendo? O sea, acá ella está viendo el crimen, después vamos a pasar a Doble de Cuerpo, que es un montaje. Claro. Entonces, sí, todo el tiempo está ese juego y también, de alguna manera, ella ve un montaje porque ella está convencida de que fue la gemela. Uh-huh. Y de hecho, su tesis es, la mató la gemela, digo, no se imagina este resultado. Y bueno, ya aparece en De Palma lo que estamos viendo todo el tiempo, que es la puesta en escena, que es claro, que es la verdad, ¿no? Es un simulacro. Claro, es todo un gran simulacro con
la autoconciencia que eso tiene justamente de la puesta en escena, que es exactamente su puesta en escena. Así que vamos al siguiente plano. Bueno, acá empezamos y ya tenemos como el primer engaño, porque nosotros creemos que hay un peeping Tom, como dice él, mirando a una chica que finge ser ciega. Después nos enteramos que ella es actriz. Acá aparece ya también lo doble de cuerpo. Y es un show de televisión. Exacto. Que después va a aparecer la televisión como revelación de la verdadera historia de ella. Entonces también hay como una resignificancia de este lugar donde está pasando una mentira que después va a ser el lugar de la revelación de la verdad. Exactamente. Seguimos. Es hacemos ciega, el peeping ¿no? Tom. Terrible todo. Sí, ella finge ser ciega, él está mirando por la mirilla. Exacto. Y aparecen un montón de cosas que seguro lo están diciendo ahí en el chat, que lo estoy leyendo, que es obviamente que siempre se lo ha vinculado a De Palma y por supuesto que correctamente con esta herencia hitchcockiana. Sí, exacto. Bueno, Rear Window, ¿no? La ventana indiscreta. Claro. Por supuesto. En principio, como para empezar a hablar. Por supuesto, porque después vamos a tener que... Es un montaje cuando vayamos a doble de cuerpo. Y por supuesto que está, en este sentido, creo que es importante pensarlo en esta anunciación que él hace, ¿no? Esta presentación donde él se encuentra más vinculado a ese cine y sobre todo a esta... esto habría que desglosarlo un poco más, pero a esta como iniciación en lo secreto, ¿no? Claro. Sí, está muy planteado también, perdón, voy a hacer un salto a Penteo en Las Vacantes. El Penteo es el que Eurípides, y ahí después empalmamos con Nietzsche si quieren. A la crítica que hace Nietzsche a Eurípides es un poco gratuita, pero el gran castigo es mirar. No por la mirada, sino ver lo que no se puede ver. Atisbar. Atisbar, ¿no? Y en este caso está planteado eso. Este plano es réplica o se repite como un espejo en el plano en el que Grace toma el ascensor y el paneo es hacia la mirilla del ascensor, ¿no? Totalmente. Sí, que después va a estar el ojo. Va a estar el ojo, cuando va a estar... sepa la verdad por ella, y toda la secuencia posterior cuando entra en ese estado de somnolencia y descubre toda la verdad, está puesto también desde una perspectiva en primera persona, digamos, intradiegética, dirían los Ay, Dios, por favor. Claro, está esta cuestión a lo largo de la tradición del arte, pero en De Palma puntualmente, y sobre todo con esta autoconciencia, decíamos, de la imagen, que es, bueno, mirás, viste, no podés volver atrás. Claro. Exactamente. Exacto. Y a la vez, ¿qué viste? Exacto. Viste la verdad, tenés que estudiar eso que viste, porque puede ser un montaje. Y de algún modo Grace Collins, creo que es el apellido, sí. Collier, ¿no? Grace Collier. Grace Collier. Bueno, ahí decían que no es la gracia y no sé qué. Bueno, puede ser gratuito que se llame Grace. Casual, no creo. Sí. No hay nada casual en el arte. Pero lo decíamos con el doctor mientras veníamos, es de alguna manera esa búsqueda de la verdad, porque es periodista. Tiene una columna. Y ahí también entra en discusión hasta qué punto es efectivamente la búsqueda de la verdad. La policía no le cree, los indicios que ella encuentra tampoco son muy válidos, porque claro. Bueno, y finalmente contrata a un detective. Sí. Que es la que busca la verdad. Totalmente, y tenemos como estas dos, es muy interesante también que venimos de los 60 y que viene de Palma de los 60, estas dos formas de buscar la verdad, porque ella la policía la tiene como medio negada. Claro, porque hizo un informe de la corrupción policial, que no significa que no exista, pero como... Que las hay. Seguro, pero como... Exacto. Esta forma, vamos a decir, burda o inocente que tiene ella, que no le sirve para nada, porque termina publicando en un diario algo en contra de la policía, que lo único que se gana es como estar en el ojo de... Exactamente. Otra vez en la mirilla. Claro. Exacto. Pero después va a quedar sin quererlo, como bueno, estás buscando esto, te lo vas a topar, ¿no? Sin quererlo en lo que es una investigación de la verdad, que va a contratar a este detective, que es una figura clave, decían de vuelta a lo de Hitchcock, porque es el testigo final. Sí. Y es el último plano. Hay un homenaje, yo no había visto esta película. Sí. ¿A dónde me voy a ir? En Cifrón. Sí, lo hemos hablado. Sí. En El Loco de la Azotea. El Loco de la Azotea, no, y en El Crimen del Hombre Gordo. Capítulo 3 de Hermanos y Detectives. Sí.
que es literalmente un testigo. Sí. Que, ahí se mezcla, ¿no? Que ve un montaje de 2 hermanos que asesinan al productor, no sé qué. Y el plano, los 2 rusos, son rusos además. La historia original son 2 hermanas rusas. Sí. Y en el plano final de ese capítulo, uno de los... no me acuerdo cómo se llama, uno de los de la división ahí de homicidios, está colgado arriba de un poste, como el plano final de la película, mirando a uno de los sospechosos que eran gordos, ¿no? Mandan a ¿cómo que ya encontraron al culpable? Hace 3 horas que estoy colgando, haciendo tai chi chuan, no sé qué. Y bueno, está el homenaje, ¿no? En clave paródica, humorística en Cifrón, pero está eso del testigo final. Claro. Justamente. Sí, como alguien lo va a ver, que de hecho es como ese sillón, que obviamente alguien puede decir que repercuta la soga, ¿no? Que tiene cosas de la soga, como ellos se sientan con el Por asesino. otra parte continua, ¿no? Sí. Porque continúa y demás deja un final cíclico. Totalmente, es una postura. Ritual. Totalmente, es una postura de, bueno, ¿desde dónde vamos a construir esa puesta en escena? O desde dónde voy a entender la imagen, desde dónde voy a entender la verdad, desde dónde, ¿no? Muy bien. Es una toma de posición en ese sentido. Y bueno, yendo más a un poco lo que nos compete, tenemos estas 2 caras en lo femenino. Exacto. Que ya tiene una herencia también muy, muy larga en el cine, porque alguien podría remitirse a Cat People, que también ella tiene una dualidad, ¿no? Monstruosa. Claro. Irena Dubrovna, tiene una dualidad monstruosa, que es literalmente monstruosa porque tiene la pantera, y en el opening de Cat People ya se habla, ¿no? De una parte mía que debe morir. Y con esa muerte morirán ambas partes, ¿no? Incluso en Rebeca, ¿no? De Hitchcock. La novela es de Daphne du Maurier. Exactamente. Donde hay una muerta que no termina de ser lo que era, ¿no? ¿Seguro? Está también la presencia de lo externo, ¿no? De la otredad, de esa otra parte. En el caso de Irena. Cómo se fue y cómo vuelve. Cómo vuelve. Claro. Y en el caso de las hermanas Danielle y Dominique, son canadienses. No es menor, ¿no? Porque franco-canadienses. De hecho, hablan un inglés muy afectado y en un momento discute con ella misma en francés. Sí. Claro. La puesta en escena también, pero es lo ajeno, como Dionysus, ¿no? Lo que viene como extranjero. Exactamente. ¿No? Por eso decíamos eso. Irrumpe como algo fuera, o sea, borra el límite de lo racional conocido. Tengamos en cuenta que entra también en una sociedad, ya estamos haciendo por ahí muy fino, pero en una sociedad anglosajona está entrando un elemento latino, ¿no? Son dioses de una particularidad, ¿no es cierto? Podríamos decir. Bueno, los intocables. Claro. Sí. Los intocables, está irlandeses, italianos, en la ley seca en Chicago. Exacto. Sí. El latino, ¿no es cierto? Sí. Claro, muy bien. Totalmente. Bien. Seguimos viendo unos planos más, Nehue. Teníamos uno que es muy... Bueno, esto es lo que decía el procónsul, el split screen, muy, muy famoso en De Palma, muy recurrente en De Palma, que es lo que se conoce como secuencia de montaje, ¿no? O montaje paralelo, que es que vemos dos cosas, montaje paralelo, que están sucediendo en el mismo momento del relato, que se ven justamente por montaje. Él acá los pone dentro de la misma pantalla, con la particularidad de que, le da un uso más allá de la novedad, quiero decir. No es descriptivo nada más. Claro, que es que toda esta secuencia, que justamente es la verdad que va a ver esta periodista, pero a la vez el engaño, porque no va a terminar siendo lo que ella está viendo, y a la vez es la revelación para el espectador. Bueno, toda esta primera iniciación, que es este muerto, exacto, que es lo que inicia todo. El primer ritual. Digamos. El primer ritual, por supuesto, que también es un nacimiento, porque es el cumpleaños de ellas dos. Exacto. Que de hecho ahí sí tenemos no es todavía una pantalla dividida, es un montaje paralelo, que cuando está dibujando el Happy Birthday de la torta, ella está agonizando en el piso, ¿no? Sí, claro. Sí. Entonces, están haciendo como esta oscuridad de ella. En el chat dicen en Carrie, por supuesto, de vuelta el nacimiento de la oscuridad femenina, o de esa otra parte. Y esta secuencia de pantalla dividida termina es como hace un círculo, ¿no? Un recorrido circular, porque termina en el mismo momento. Sí. Claro. Un plano contra plano. Exacto. Sí. Donde se encuentran justamente las dos caras. Y vuelve a ser algo similar
todo el montaje paralelo, que es pantalla dividida, Sí. entre Grace llamando a la policía y Emil, el marido de Daniel, ex marido, limpiando la escena, no sé qué, y termina todo cuando tocan el timbre y Daniel abre la puerta y en el otro lado de la pantalla está Grace con los dos detectives también. Exacto. Sí, que es el plano 6, si lo vemos. Nehuen, ahí está. Esto es la culminación de toda esa secuencia en el mismo momento, justamente, que es el encuentro entre estas dos. Estas dos formas de mirarlo. Una es la verdad y otro es con lo que se va a encontrar la periodista, ¿no? Claro. Ese montaje. Que de vuelta tenemos todo el rojo del pasillo, el blanco de la casa. Sí. Es como todo un recorrido, sí, bien Carrie también, que después va a aparecer de vuelta. Y ahora vamos, me parece muy interesante el plano 7, para que vean como también los niveles que trabaja De Palma. Tenemos una división dentro de la división. Sí, doble split. Claro. Acá ya tenemos como el spoiler, podríamos decir, porque con este plano ya nos dice como eso que están buscando está dentro de ella misma, ¿no? El detalle, quiero leer el chat, perdón, Cuchillo para la dama. Eso es importante. Sí, totalmente. The cutlery, cuando corta el listón de la torta, para abrir la torta, abre una caja de cuchillo, después deja la torta en la caja de la torta, no sé qué, y después muere con un cuchillo. Claro, que es el cuchillo que le regalaron. Exactamente. En el programa. Eso, Walter Burkert, en un librito que se llama El origen salvaje, explica que es justamente un análisis de la tragedia, que en ciertos rituales lo que hacían era engrasar el mango del cuchillo, de modo tal que la cabra que iba a ser sacrificada buscara el olor de la grasa, desenterrar el cuchillo con el cual luego iba a ser ejecutada. Claro. Que es lo que pasa en Edipo, por ejemplo. Edipo pregunta y sigue preguntando y Teresa le dice, no querrás saber quién eres, no sigas desenterrando porque te vas... Exactamente. Muy bien. Por supuesto. Bueno, hacemos un recorrido por los planos que nos quedan. Sí, por favor, por favor. Y vamos sumando sobre lo mismo. Bueno, acá aparece que lo vemos con los elementos con los que después va a aparecer al final para que nos demos cuenta que es el mismo, el detective. Que seguimos Nehuen. Lo ve con los binoculares, acá aparece este elemento hitchcockiano. En una doble ventana, sí. ¿Cierto? Bueno, listo. Y luego seguimos. Bueno, acá es muy interesante este enfrentamiento. Este personaje también me parece clave en la película, que es el psiquiatra, ¿no? Su ex marido. Atrás tenemos un cuadro. Eso estaba queriendo ver, sí. Con tres cabezas, como un cuadro de deformidades. Estamos acá en el hospital psiquiátrico, que tiene mucho de esa casa de Rebeca, como mencionaba el doctor. Exacto. Esa suerte de... También es interesante eso, ¿no? Como se puede escapar Dominique porque hicieron como este hospital... Un montaje. Claro, exacto, para que puedan convivir y a la vez no, porque totalmente. Esa Dominique en realidad no existe, entonces... Es que son monstruosos los dos. ¿No es cierto? Sí, y está como ese diálogo de la madre con la periodista que le dice, a mí me da un poco de miedo esta cosa nueva que hicieron porque como convivimos con la gente que en realidad no es la causa. Claro. Es una propia oscuridad que viene de dentro, ¿no? Estamos encerrando nuestros monstruos en un lugar que no sean... Claro. No, es impecable en ese sentido. Totalmente. Y la figura del psicólogo, ¿no? Como podemos hablar un poco de él porque... Es Medusa. Sí. ¿No es cierto? Sí. Y seguimos porque hay unos planos que están muy buenos del discurso que él le da, ¿no? Bueno, este plano es increíble. Esto es increíble. Esto es de Palma. Bueno, sí. Esto es de Palma. ¿No? La persona, tengo los lentes reflejando. Sí, están las dos en este momento, que es el discurso como culmine de Emil, que es como su amante y a la vez su médico, ¿no? Y uno puede pensar, es la misma persona, se está reflejando y demás, pero tiene en su interior al otro. ¿No es cierto? Totalmente. Claro. Y en ese reflejo, ¿no? Todo el tiempo como este espejo o esta pantalla o esta que refleja y pone de manifiesto también la otra parte verdadera. Exacto. Así que más pequeña, más monstruosa, más... estupendo. Totalmente. Este plano es de Palma. ¿Procónsul iba a decir algo? No, estoy viendo justamente los instrumentos para amplificar o para reducir la mirada, ¿no? Los binoculares, los anteojos. Y cómo eso también transgrede
la verdad. Sí. Exacto. Lo que debería ser, voy a citar algo, en la novela de El nombre de la rosa. Sí, señor. La presencia de los lentes, que después en la película está... Peróculum, no sé qué. Justamente es un instrumento pensado para amplificar la luz, pero en su proporción desmedida puede también distorsionar, puede alejar, puede acercar. Si se expone excesivamente al sol puede quemar. O sea, claro. el elemento, físicamente hablando, distorsiona también. El espejo, los elementos ópticos, ¿no? Que deberían servir para mirar, y en De Palma de algún modo está esto, la mirada, cómo está distorsionada, ese plano que veíamos anteriormente de los binoculares. Exacto. Cómo va a terminar la película con eso, y ese plano que concentra en la refracción del espejo del lente, ese plano, sí, de los anteojos de Emil, sí. Es una, que uno dice, no, pero esa distorsión representa que hay dos. Claro. Que siempre son dos, siempre fueron dos, literalmente, y después son una, que siguen teniendo esa duplicidad o esa dualidad complicada, ¿no? Seguro. Excelente. Y hay un plano que creo que es el que le sigue. Este plano es increíble. Este plano es increíble porque tenemos primero, justamente, cuando él le da este discurso, ella se lo lleva con él de alguna manera, que también es una creación de él, es algo de lo que él se enamoró, es una consecuencia también de él, es algo que él produjo y a la vez no, porque no es enteramente su culpa este trastorno que ella tiene, pero sí él lo trata. Digamos sí, que lo alimenta también, ¿no? Lo alimenta, y en parte se quisieron sacar de encima a Dominique. Exacto. Para ellos poder tener una vida matrimonial. Estoy almorzando, pone. Poco. Perdón. Opinamos pero no juzgamos, pero eso se llama merienda. Saque la imagen. Claro. Y bueno, ellos se unen en esta cosa, sí, podemos decir, de una instancia más dualista. De hecho, ellos se unen por la sangre y quedan como en un plano horizontal frente a esta otra mujer que de alguna manera es la tercera mujer, porque en un momento cuando la inducen en esta hipnosis, la hacen de alguna manera creer que ella fue Dominique, ¿no? Y le hacen como todo este juego en la cabeza donde ella pasa a ser esta tercera mujer. Que siempre también eso, ¿no? En toda dualidad hay una tercera mujer, siempre, incluso en Vértigo está esta tercera mujer. Siempre. También freudiano. Sí. Y es clave cómo ellos terminan esa dualidad o ese sumum unido mediante la sangre, y esta como otra parte, o esto que va a almacenar ahora la verdad, sí, y que se va a morir con ella, porque no se va a acordar, queda como en estado vertical, ¿no? Es muy interesante. Es muy excelente. Y creo que tenemos el plano final y hemos terminado. Bueno, y acá de vuelta, acá culmina todo, sí. El testigo... Fortunato decían en el chat, llamaba el Fortunato. Sí. Acá culmina todo, como el testigo que va a ver la verdad, que a la vez tiene una morfología muy similar a Hitchcock, como aquel que nos ve, esto que siempre queda, se lo llevan justo ahí con la bandera de Canadá, ¿no? Claro. Se lo llevan a Quebec, que es justamente el origen de esta mujer. A Daniel también se la llevaron a Canadá. Se fue en canoa. Está en Canadá. Está en Canadá. Claro, muy bien. Y bueno, alguien lo va a ver, digamos, ¿no? Algo quedará, podemos decir. Aparte, algo muy... No estaba en estos planos, pero muy hitchcockiano, en tanto el juego con el espectador. Sí. Ese plano en el que están en la habitación, en el living de la casa de Daniel, y ellos han hecho todo para limpiar. Bueno, hay mucho énfasis en el uso de los productos de limpieza, ¿no? Y todo se limpia. Queda un punto rojo de sangre en el sillón. Entonces uno ve, no sé cómo se llama eso, pero el paneo es hacia abajo. Entonces nosotros como espectadores sabemos más que los personajes que están llevando a cabo esa situación. Porque es inminente que vea esa mancha de sangre, un sillón blanco impoluto, y no. Es como la bomba abajo de la mesa, que solo sabemos nosotros que existe y en cualquier momento va a explotar, que después Tarantino en Bastardos sin Gloria lo lleva al extremo con el movimiento de cámara hacia el sótano de La Padit, donde está la familia de Shoshana, y sabemos que hay algo ahí, y ahí de pronto cambia la ecuación. Nosotros sabemos más que los propios personajes. Sí, es la soga. La soga. Toda una fiesta con el cadáver en el centro, que nosotros sabemos que está ahí.
Esto es lo mismo, ¿no? Como sabemos que están muertos en el sillón. Y se sientan en ese mismo sillón Sí, y sí, sí. discuten en el mismo Y después sillón. eso queda como, bueno, como una posibilidad de descubrimiento de algo que, no sé, ese sillón va y termina con ese, va a Canadá, ¿no? Y termina con ese testigo final obsesionado con ese sillón y nosotros sabemos que ahí hay un cadáver. Ahora, después cuando lo descubran, no hay manera de reponer la causa, ¿no? Es un crimen que nunca se va a terminar de resolver. Yo quería retomar un tocayo. Dice, la dualidad como la noche boca arriba de Cortázar. Mire, Sebastián, yo comparto con usted en que hay una duplicidad, pero tenga en cuenta lo siguiente, no hay una duplicidad de personalidades como lo que o sea, no hay un Apolinio dionisíaco en el caso del hermosísimo cuento de Julio Cortázar, sino más bien dos vidas en puntos, en tiempos diferentes que son una en sí. Ahí creo que no funciona el mismo término de dualidad. En todo caso es una dualidad temporal, pero no desde el punto de vista existencial. Los dos son víctimas. Los dos son, de alguna manera, atrapados por un sistema, ¿no? Uno por el sistema hospitalario, el otro por el sistema azteca, ¿no? Como sacrificio y demás. Pero no hay esa duplicidad. Igualmente muy bien observado, no quiere decir que esté mal, simplemente le digo, me parece que no hay el tema de lo apolíneo y lo dionisíaco como gran dualidad, ¿no? Bueno, complementaria. Está planteado también en el extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Totalmente, claro. Alguien lo citó. Sí. ¿Alguien lo citó? No. Sí. Bueno, valga decir que el tema del doble, que ya está en Poe y demás, ¿no es cierto? Es todo un tema riquísimo, pero que los griegos lo practicaban mucho ya desde este tema de lo apolíneo y lo dionisíaco. El procónsul citó por ahí pasó una tragedia colosal, ¿no? Que es Las Bacantes. Las Bacantes, exactamente, de Eurípides, que me voy a permitir un excurso chiquitito. Eurípides siempre fue visto como el más escéptico de los tres grandes trágicos, Esquilo, Sófocles y Eurípides, porque se decía, bueno, ya había una especie de muerte de la fe profunda de los griegos en todo este sistema y demás, que como bien decía la condesa, no era una creencia específica como la nuestra, sino más bien todo un sistema de pensamiento que empezaba a resquebrajarse. Entonces se habla de un Eurípides más escéptico. Sin embargo, Las Bacantes, que es su última tragedia, es un testamento procónsul. Sí, Es decir, está diciendo, el rito va a volver más allá de que creamos o no, ¿no es cierto? Bueno, como De Palma, ¿no? Sí. Claro. El rito vuelve, claro. Otro gran referente, el hermano de Barth, que citan en el chat. Pero para no irnos del tema, en el origen de la tragedia, Sí. cuando la gran tesis de Nietzsche, por ahí la lectura más simplista y más directa es, Nietzsche sostiene que el arte, sobre todo la tragedia, surge a partir de la confrontación entre lo apolíneo y lo dionisíaco. Bueno, hasta ahí vamos bien. Pero luego, como dijo el doctor en el monólogo, un poco después, hay como una suerte de pesimismo, si se quiere, o crítica que hace Nietzsche a la ausencia de dionisismo y al exceso de lo apolíneo, a partir de las figuras de Sócrates y de Eurípides. Y lo dice en el texto. Entonces le atribuye a Eurípides como una suerte de, bueno, lo que el doctor llama escepticismo, o lo que se suele llamar escepticismo en Eurípides, en Nietzsche pareciera ser como una suerte de optimismo, ¿no? Como ya se acabó voy a usar un término muy moderno, el pensamiento mágico. Bueno, hay que entender también el momento en el que Eurípides y luego Aristófanes y por ende todo lo que vino después están viendo el desmembramiento de la gloria de Atenas, la guerra del Peloponeso, etc. Entonces, bueno, no podemos hablar de optimismo ahí, pero sí podemos hablar de esto que decía el doctor, es como un gran testamento. Las Bacantes es el regreso a la esencia real de la tragedia. Exacto. Con lo cual, la lectura de Nietzsche por ahí es un poco, desde mi punto de vista, discutible en ese sentido. Sí, y también es el primer Nietzsche, digo, él mismo después se exactamente, desdice. sí, ahí la segunda edición ya Sí. hay una rectificación. Sí, exactamente. Pero Es el helenista joven que está empezando y bueno, igualmente una genialidad, ¿no? Sí. no, que escribir un libro hacia los 20 y pico de años. Claro, una quien genialidad. pudiera, ¿no? Aparte, yo sigo mirando, hay muy lindos comentarios, dice Diego Robles González, la lira de Apolo y el Aulós dionisíaco. Bueno,
Hay un libro que yo les recomiendo, que es el de Marius Schneider. Uy, sí. Sí, qué librazo. Los animales, la música y demás, todo un simbolismo. Está editado por Siruela. Ahora no recuerdo el título original, pero es Marius Schneider, que vale la pena si les interesa el simbolismo musical a partir del arquitectónico y por ende de la construcción. Es impresionante. Y el simbolismo de los animales, yo lo he citado, Diego, Sí, puede sí, ser, claro. sí, puede ser que esté ahí, a ver si lo Sí, creo podemos. que lo hemos citado el año pasado. Bien, perfecto. Que tiene un nombre un poco... Martin Schneider, El origen musical de los animales, símbolos en la mitología y la escultura antigua, Barcelona, Siruela, 2010. Ahí está, gracias Totalmente. Diego, gracias Procónsul, sí, justamente. Es un libro en el que se trabaja todo el tema de la música en relación con la astrología. Espectacular. Bueno, de hecho, Bien renacentista. sí, una obra colosal. Schneider es uno de esos personajes que fue amigo de... No, la Condesa Sardina, no, tranquila. Sí, no, que fue amigo de una serie de intelectuales... Ahí está. Mirá, Gli animali en italiano, simbolici, questo non è così. Gli animali simbolici. Fue amigo de una cantidad de intelectuales, por ejemplo, de nuestra querida Cristina Campo. L. Mirezola, incluso de Cirlot y demás, también de su hija, Victoria Cirlot. Fueron quienes revitalizaron el estudio simbólico de una manera, uno podría decir, con rigor académico, pero a la vez sin el escepticismo del academicismo, decía, Claro. esto es para tontos, ¿no? Al contrario, ¿no? Con una revalorización muy interesante. Así que ahí tienen un trabajo de la música como símbolo, y más, que ya por ahí en algún momento vamos a trabajar con él. Y por eso, resumo, porque me fui por las ramas, disculpen, la lira apolínea y la flauta, el aulós dionisíaco, tienen un simbolismo enorme, que es básicamente esto. Uno es un instrumento para ser tocado con los dedos, parece una pavada, pero tiene las 7 notas puras, frente a la flauta, que es un instrumento que surge del interior y que por ende es pasional y cambia su tono por el aire caliente o frío que larguemos. Es decir, no se olviden de eso, hay una tensión en eso, también tiene un sentido simbólico. O sea, no se ponía la música simplemente seguro. por accidente. No, bueno, vamos a ponerle 2 tambores porque es un dios que no sé qué. No. El tambor estaba reservado por un tipo de dios. Sí. Era la tierra temblando en Sí. torno de, claro, exacto. Perdón por lo... No, y aparte claro. es la lira es el instrumento natural de la perfección pitagórica. Claro. Bueno. Por otra parte, la afinación, Exacto. y es el instrumento de Orfeo. Claro. Luego para los misterios órficos va a ser interesante. Y el aulós, encima de esa flauta doble, o sea, es difícil tocar, Sí. tiene que ver con un exceso de lo neumático, ¿no? Ujú. El fuego. El fuego. Exacto. El fuego y el suspiro y el aire que entra y que sale, ¿no? Es más difícil de ejecutar. Sí, señor. Sí, Apolo va a estar directamente vinculado a Pitágoras. Incluso se dice que en el nombre Pitágoras hay algo de hijo de Apolo, Exacto. porque es el dios de la geometría. Agonen. Claro. Ujú. Exacto. Exactamente. Valga decir, el fuelle, muy bien. Machete, Sí. MacLeod, muy bien. Exactamente. O no sé, machete o machete, ¿cómo le digo? No, Sí, machete. machete el hombre, bien. Muy bien, el fuelle, exactamente. El alimento del fuego y demás, que tiene que ver justamente con la fuerza de lo divino. Y muy bien señalaba el procónsul la idea del instrumento de las 7 notas puras, ¿no? Del sentido matemático, además sin semitonos, valga decirlo también, ¿no? Eso es interesante. La flauta sí puede hacer ciertos semitonos y demás. Sí. Muy bien. Creo que nos están indicando que hagamos Sí, hay varias cosas en el chat muy interesantes, pero las podemos retomar. Las vamos a después. retomar, exacto. Sí. Después de la pausa. No se ofusquen. Vamos a tomar todo ello. De hecho, nuestros jefes están tomando nota de todo. Nehuen, Manu, son ustedes quienes tienen los jamelgos bajo sus órdenes. La Condesa, el Procónsul y nuestro ínclito reporte minoritario. Ahí estamos con ritmo de jazz. Esto nos indica que estamos en el último bloque, ¿no es cierto? Así es. Así estamos, muy bien. Este último bloque, como ustedes saben, lo hacemos con ustedes. Nos gustaría hacerlo con ustedes. En algunos casos a veces es más o menos participativo, pero
por supuesto, estamos abiertos a todas las preguntas, comentarios, críticas, así que bienvenidos. Tenemos el chat abierto para ello. Y yo quería, ¿se puede volver un poquitito para atrás el chat? Yo no entiendo absolutamente nada, pero un poquito... no sé si podremos, porque es en vivo, ¿se puede? ¿No? Mira, gracias muchachos. Yo soy un cachivache. Porque había una pregunta que me parecía interesante. Ahí estamos, esperen un poquito. ¿Dónde está esto? Acá, por acá. Decía el comentario, un cachitito más, es la de arriba, perdone. Uy, se me fue. Covenant. Debe ser. Acá. Dice Fritz Arfan. La lira, además. Nuestros oyentes tienen nombre fantástico. Bueno, se llama así. Las frutas son divertidas. La lira, además, permitía verbalizar. Muy bien, Fritz. Mientras que los vientos... No, lo estoy diciendo en serio. Ay, por Dios. Mientras que los vientos no. Y por eso eran considerados paganos inferiores. Muy bien observado, lo felicito. Muy la bien. felicito, no sé. Por otra parte... O los felicito, son fruits. Fruits are fun. Qué bar. ¿Ustedes se dan cuenta? Yo intento... Bueno, pero se llama el oyente Fruits are Fun. Fruits are Bueno, fun. Nosotros por Dios. tratamos de poner toda la seriedad que se puede, pero... amplio. Muy bien observado, valga decirlo, justamente por eso esa idea de el viento como un elemento exactamente, junto con ciertos elementos de percusión, eran considerados elementos inferiores, muy bien, pero no por ello desestimados. Muy bien observado. Después teníamos otra que dice... Ay, a ver, me lo he perdido. Bien. Yo tomo una... Adelante, mientras- Condesa, por favor. Que alguien hablaba de dimensiones psicológicas en Vértigo y en De Palma. Para mí el problema con eso no es que... Me parece una parte del análisis. No me parece incorrecto, ni me parece... Muy bien. Me parece una parte, que lo hemos hablado en los niveles de lectura y demás, Exacto. que obviamente el símbolo tiene una polivalencia. Una de esas aristas es la parte psicológica, por supuesto. Digo, tenemos simbolismo psicológico, tenemos simbolismo sociológico, podemos hablar de un montón de dimensiones en las obras. Exacto. Yo, obviamente, este programa coincidimos más en que el análisis del arte es la simbología sagrada. Por supuesto. Porque creemos en la noción trascendente, sobre todo en la expresión del arte, y creemos que el arte tiene su lenguaje en la simbología sagrada. Exacto. Entonces, es errado hacer una lectura psicológica de Vértigo, de Palma, de Sister, que va directamente al tema. No, me parece incompleta. Claro. Y citaron autores que dicen, bueno, hace toda una lectura de... Yes, particularly Palma. the lecture of Sí. physics. It's very No, important that the Me psychological parece limitado, sobre todo por... Domingo Cavallo. No, No, pará. me parece No, limitado. Ahí está. Creo que justamente pierde como el núcleo, que es lo fundamental en la simbología sagrada cuando se trata de arte y sobre todo cuando se trata de imagen y sobre todo cuando se trata de la imagen puesta en escena a la manera de Palmiana. Totalmente. Valga decir que es como analizar una obra literalmente, en su nivel literal, y desconocer los demás. Lo psicológico puede ser, pero obviamente no es a lo que nosotros nos abocamos en líneas generales, porque es quedarnos en una puerta. No lo anulamos, es una dimensión, pero Claro, hay y sobre todo dimensiones cuando mayores. cuando hay una limitación de ya sea por fe propia o por Claro. falta de conocimiento de dimensiones teológicas, eso todavía es más disminuido. Entonces, bueno, yo creo que ahí empiezan algunos problemas. Totalmente. Que niegan las demás. Sí, o ese es el confunden tema. Exacto. cosas y Exacto. bueno, ahí aparecen varios problemas, pero no está mal, es una parte, es una forma, digo, es un binocular, ¿no? Se puede ver el mundo del binocular de la psicología, está perfecto. Y ya lo dijo De Palma en un plano. Sí, O sea, en un plano de Palma Está da por perfecto. tierra. Voy a Ahí responder, decían- ¿me permiten? Sí, Un claro. segundito, una preguntita corta. Valentín pregunta por una edición de la Divina Comedia, una buena traducción. Valentín, mire, hay una muy económica que se consigue en Buenos Aires, que es la de Ángel Crespo, que está editado, creo que está editada por Libertador, exacto. Que es una editorial argentina, muy económica y es muy buena traducción. Las notas, bueno, ya con notas las cosas se ponen un poquito más caras. La edición de Crespo tiene notas, no le voy a decir que tiene 1 millón de notas, pero tiene bastantes. Y en todo caso después
usted puede ir consultando. Pero esa es una muy buena traducción. Listo. Decía Bilardo, Dionisíaco, Menotti, Apolinio, suscribo. Muy bien. Suscribo. Sí. Bien. ¿Qué más tenemos Hoy ahí? quedó afuera. Pero... A ver, dice, secundo el pedido sobre un programa de mitología andina. Arte andino, podemos Muy bien, hacer. con gusto. Siento que el tema está manoseado con intereses exotistas, anticristianos o anticatólicos de base. Dice bicicletas aladas. Bueno, bicicletas aladas debe ser. Muy bien. Digo yo, no sé. O pueden ser bicicletas que tienen mucha sal encima. Correcto. Por nada, Valentín. A ver, sí, coincido con ustedes, muy importante. Es una cultura enorme y podemos trabajarla con mucho gusto. De hecho, toda la tradición andina es de una riqueza trascendente, impresionante. Sí, seguro. Otra cosa que recuerdo que habían puesto en el chat era acerca del cisne negro. Sí, lo vi yo también. Bien. Sí. Yo creo que lo más interesante ahí, que sí coincido que condice con con esta idea del mito, es el vals, ¿no? El ballet. El ballet Sí. de La película de igual Tchaikovsky. tiene. Sí. Creo que está. O sea, todo eso está en el ballet. Creo que la película tiene sus cosas que están buenas. No es de mis favoritas, igual me gusta mucho el director. Qué ballet impresionante. Aronofsky, sí. Ustedes saben que fue un enorme fracaso cuando se estrenó en el Bolshoi, porque, claro, les parecía una historia muy sosa, pero la música es algo impresionante, ¿no? Tengo preguntas. Miren, ahí Nehuen nos ha mandado: ¿lo apolíneo versus lo dionisíaco es un tópico moderno y que no tiene antecedentes en la psiquis griega? No. ¿Cómo que? Entiendo que él está diciendo si no es algo que trae Nietzsche. Digo, es una tesis meramente nietzschiana. Entiendo que a eso va la pregunta. Si dice versus, yo diría que puede ser. Porque Sí. no es versus en la tradición griega. Sí, es verdad. Tampoco es como algo solamente que aparece como una idea de la dualidad de la naturaleza expresada en Apolo y Dioniso, sino que está lleno de oposiciones en ese sentido. Totalmente. Sí, por ahí. Pasa que tampoco yo creo que Nietzsche haga una antítesis. No, tampoco lo plantea como un versus, todo lo contrario. Uh-huh. Pero tal vez la tesis artística sí, eso es moderno en el sentido de que lo escribe Nietzsche por primera vez. Claro, no, totalmente. Eso sí, no es que hay algún tratado griego que entendía que el arte era a partir de esos dos dioses. No, eso sí es nietzscheano. Sí, esa tesis sí. Claro. Valga decir que esta idea de lo opuesto, bueno, también es la época de Nietzsche, ¿no? Hay que pensar que él vive una sociedad represiva, absolutamente. Para la sociedad griega esto no era un elemento represivo, al contrario, era un movimiento, era un sentido del éxtasis también. Del éxtasis apolíneo también, ¿eh? Sí. Ojo, no es una cosa que solamente Dioniso, el otro es un dios aburrido. No. Ojo, porque las posesiones apolíneas son muy particulares. Yo quiero retomar, miren qué linda pregunta nos están haciendo allí. La escolástica, mire, procónsul, le va a gustar. La escolástica es el costado apolíneo del cristianismo, frente al éxtasis dionisíaco quizás de los santos. Corríjame, dicen. Hay una pregunta muy parecida ahí. ¿La liturgia cristiana es más apolínea por el orden o dionisíaca por la entrega pasional? Ahí están es las una dos cosas. síntesis. Es una síntesis, es como la tragedia. Yo me voy a permitir una butad, porque ustedes pueden, incluso el procónsul me puede... Pero la liturgia cristiana toma parte del ritual de la tragedia. Totalmente. Las partes del antiguo ritual, ¿no? Sobre todo hasta la misa tridentina, por decirlo, tenían un carácter tomado sobre el elemento de la tragedia. La presentación... Si ustedes siguen las 5 partes de una tragedia... Exactamente, el coro... y demás, el canto y el sacrificio. Es decir, ya estaba ahí. ¿Luego qué? Luego, el bajar el clima, luego de haber hecho la enorme catarsis, bajar el clima para Sí. Ite misa es. Ite misa es. No, que no es ite ad Joseph. Bien. Muy bien. Sí, incluso recuerdo cuando vino Pinkler que le mencionamos una clase que había hecho él sobre la figura de Eros. Uh-huh. En esa clase él habla un poco de esta dualidad en el Eros y en el ágape, en torno al cristianismo, excelente. Que él dice, no es que sea, no hay más de uno que de otro, no creo que la liturgia esté más cerca de ser algo de uno que lo otro, porque
son dos cosas complementarias y no hay en ningún texto, no vas a encontrar un Mateo, no vas a encontrar un Lucas, no vas a encontrar nada donde haya una negación de lo erótico carnal. Totalmente. Eso es una desvirtuación posterior, digo. Totalmente. No es que, bueno, el ágape sí, el eros no, eso no existe. Y llevándolo a esto, no creo que haya una cercanía más doctrinal a Apolo que Dionisio, son dualidades que no... No, bueno, sí, exacto. que no... Estaban las dos, exacto. Sí. A ver, luego tenemos. ¿Habrá algún episodio sobre Vértigo? Preguntan Condesa. ¿Qué dice usted? ¿Le gustaría? Yo creo que lo que pasa con Vértigo es que es como el germen de todo lo que hemos hablado, ¿no? Digo, es un núcleo en ese sentido que comprime un montón de... Condensador. Por supuesto, y se ha estudiado mucho. Digo, hay estudios grandísimos como el de Ángel. Seguro que todos estos... Hitchcock en obra. Sí, ahí está. Sí. Así que no queremos como... Claro. Repetirnos. Exacto. Pero es una obra libro. infinita. O sea, como todo... Obviamente siempre hay más cosas que decir, pero creo que está subyacente en todo lo que hablamos. Totalmente. No, es un libro fundamental para... Y también puede ser un tema que, no sé si creo que no. ¿California? En California, sí. Claro, a cosas así tan clásicas por ahí. Ya aparecerá un especial de Cali. Perfecto. Ahí la tengo, Nehuen. ¿Cuánto incidió la moral protestante en el pensamiento y comportamiento de Nietzsche? Si quieren, respondemos. Yo creo que mucho. Nietzsche era hijo de un pastor protestante, por otra parte, así que había toda una carga en su mismo hogar, en ese sentido, de moralina constante. Él tiene una reacción contra eso, ¿no? Pero bueno, en cuanto al pensamiento filosófico, y uno desarrolla un pensamiento a partir también de lo que es la experiencia en torno de su vida, ¿no? Seguro. Tampoco creo que sea una negación directa como es el caso de Bataille. Que Bataille sí, uno lee erotismo, justamente, y se nota que, bueno, estaba enojado con el colegio de curas. Claro. Entonces es como, bueno, ahí sí hay una negación intencionada en contra de una educación protestante muy fuerte en lo que se entiende entonces que el erotismo como algo represivo, o como algo a reprimir, mejor dicho, y ahí empieza a mezclarse eso con un factor sagrado que no, eso es una moral protestante, no es... Claro. No creo que haya esa reacción en todo Nietzsche. Tal vez hay una parte de Nietzsche que... Es una etapa también. Sí, esa etapa y también tenía una formación religiosa muy grande que, por poner un ejemplo, no sé si tenían otros que se oponían a la moral de la época, ¿no? Hay que decir que también estas personas tenían, ¿no? Una formación teológica que podía ser deformante o demás, pero que les daba una base, una formación teológica, histórica, filosófica, ¿no? Que les permitía, bueno... Yo siempre digo lo mismo, si Arthur Rimbaud a los 15 años escribía poemas en griego clásico como lo haría Safo, y bueno, ya partimos de, ¿no es cierto? La meta es muy diferente. Claro. Lo que va a llegar va a ser otra cosa, obviamente. En cambio, si le hacían mascar chicle, bueno, ¿qué quieren que hagamos, no? Es así. Sigo. ¿Qué más? ¿Dionisíaco es materialidad o puede representar una voluptuosidad del pensamiento? No lo pensaría en términos de mente-materia. No, porque es una condición también espiritual. Claro. El doctor hablaba hace un momento sobre la posesión, las distintas posesiones, y evidentemente la posesión apolínea es un poco más aperturista, ¿no? Se abre algo ahí, una visión, ¿no? Mientras que la posesión dionisíaca es más exacerbada, entonces es una cuestión intrínsecamente espiritual que luego tiene manifestaciones físicas. Hay que leer para eso Dots, los griegos, y lo irracional, que es un librazo, para entender eso. Otro librazo. Bautista Bull pregunta, ya que habla de eso, doctor, ¿qué opina de la formación teológica y religiosa de hoy en día? Bien, tenemos 10 horas. Qué más o menos, peligroso. Vamos rápido. No solo en ese sentido, en muchos sentidos lo voy a decir, se ha degradado. Discúlpenme, ¿no? Es decir, ¿qué quiero decir? Que la formación que tenía ¿cómo decirlo? Un religioso hace 50, 60 años, y uno lo veía en el tiempo, era enorme. Estas personas estudiaban latín, griego, hebreo en muchos casos. En el caso estoy hablando de la tradición católica, ¿no? Por supuesto, no tomo otras. Pero
Hoy en día se ve una liviandad en torno a eso, ya no estudian eso, ¿no? Yo recuerdo el seminario luterano, o mejor dicho, evangélico en líneas generales de Buenos Aires, que iba a su biblioteca a estudiar. ¿Saben lo que estudiaba esa gente? Era impresionante, ¿no? Tenían cursos de hebreo, tenían cursos de latín y griego, por supuesto, pero aparte de las lenguas de la época, arameo y demás. Hoy no existe nada de eso. Entonces ha pasado una libertad. Y bueno, cuando uno no puede estudiar la etimología o las relaciones o demás, es muy diferente, porque lo decía recién la condesa, en los evangelios el término que se usa para carne no es el cuerpo, es carne, ¿sí? En griego es carne lo que se usa. No sé si soy directo, ¿me explico? Es decir, no dice hay el cuerpo, no, dice la carne, directamente. Es decir, y eso está en griego y eso está expresado directamente, no hay una moralina posterior, el cuerpo, que es otra cosa, no. Era fundamental. Sí, sí, José decía, Moreno, con gusto. Decían en el chat que no se ha degradado hoy, ¿no? Claro. Sí, incluso los últimos, no es cuestión de que se dé la materia o de que, porque también ha pasado hace años ya que se da cualquier cosa menos teología, sí. Y que también no solo es algo académico el decaimiento, sino que es un estado espiritual, total, social. No es solo un tema académico. Porque si ahora, no creo que solucione un problema. Poner latín y griego en los... Claro. No, latín y griego sí, pero teología, no. Es la forma mentis de la posmodernidad. Sí, sí. Es justamente alejarse de toda posibilidad de trascendencia más allá del cuerpo, sí. ¿no? De la carne, de la experiencia, del aquí y el ahora. Tenemos... Pronto vamos a hacer una charla con un amigo que va a versar sobre un tema relacionado con San Agustín. Uh-huh. Y él nos comentaba, nos dio así como el adelanto, que iba a empezar con cómo se degradó todo después de un hecho, vamos a poner una fecha, Woodstock, ¿no? Después de Woodstock, ciertas cosas quedaron... No, pero viste que Sebastián, se llama Sebastián también, lo pone como... anclaje entre una cosa y la otra, ¿no? Es como se termina de definir justamente esa suerte de hedonismo puesta en el cuerpo, en el placer inmediato, va a traer por lo pronto Cielo Drive, ¿no? Sí. En cierto modo. Sí, entre otras tantas cosas. Es un tema para hablar largo y tendido, entonces... Y hablar. Por otra parte, retomo, Bautista está diciendo algo muy interesante. No, Bautista está diciendo... Sí, que me reía porque lo estaba leyendo. Claro. Sí. Claro que sí. Sí, las mismas escuelas, tiene razón Bautista. Las mismas escuelas todo, ¿no? Llamadas católicas se encargan muchas veces de dar lo que yo llamo la píldora del catecismo. No, bueno, esto hay que darlo. Y yo he visto el diálogo de esas cosas terminar de una manera absolutamente formulaica, ¿no? Es decir, tal cosa, tal otra, y dudas terribles, ¿no? Y a veces es increíble. Imaginémonos cuando esa ha sido la formación y queremos tratar un tema como lo sagrado. Esa persona reacciona peor que aquella que no vio nada. A veces prefiero, ¿no?, que no haya visto nada y por ahí lo ve como algo más aperturista, ¿no? Porque si viene desde un dogma, es complicadísimo para hacerle entender que es algo mucho mayor lo sagrado, ¿no? Claro. En ese sentido. Preguntan si la posmodernidad es lo dionisíaco al extremo, un mundo de hedonismo negativo. Yo le sacaría dionisíaco porque justamente lo dionisíaco es la sacralidad de ese extremo. Y si hay una desvirtuación de eso, deja de ser sagrado. Por ende, deja de ser dionisíaco. Sería más un libertinaje que no es dionisismo. Exactamente. Muy bien, Condesa, exacto. Porque creo que confundimos dionisismo con, hagamos viva la pepa, justamente, ¿no? tiene el nombre de un dios porque es lo sagrado en eso, lo sagrado en la fiesta, por eso las fiestas dionisíacas. Volvemos a lo que decíamos en el origen. No se olviden que el ritual dionisíaco era tan complejo que los mismos griegos se lo replantearon para decir, bueno, no dijeron eliminémoslo. No, ¿cómo hacemos para que esto ingrese a la polis? Sí. ¿No? Es necesario que ingrese. Y también es muy importante esto que decíamos al principio, que decía el doctor, que son dioses extranjeros. Digo, Apolo y Dioniso no es algo, tal vez sí, todo este estudio que estamos haciendo y la oposición y demás sí, pero son dioses muchísimo más antiguos. Digo, Apolo es un dios
muy antiguo, de tradiciones incluso celtas, digo, no es algo griego. Oriental, claro. Sí. Uh-huh. Están haciendo una serie de comentarios sobre sus experiencias en las escuelas. Muy bien, perfectísimo. Y claro, muchos hemos vivido esas experiencias. Yo les voy a simplificar. Yo no estudié en colegio religioso, yo estudié en colegio público, ¿no? De hecho, mi carrera la he hecho siempre pero obviamente he trabajado en instituciones religiosas y también he tenido compañeros, amigos que estudiaron en escuelas religiosas y realmente sí, no solo católicas. Ha sido en algunos casos espantoso y en otros han sido felices, ¿no? Ha habido experiencias felices y demás. Pero en líneas generales parece ser algo que se reduce, vuelvo a decirlo, a una píldora de tómate esto y ya estás dentro de la grey, ¿no? Y es la sistematización y la división de todo, porque justamente lo que hacemos en este programa es hablar de arte. Entonces, ni siquiera hay una concepción en general de la trascendencia en la enseñanza, porque eso se soluciona enseñando pintura, ¿me explico? Perfecto. Entonces, digo, no es justamente encasillarlo y encima darlo mal, es lo que crea los problemas. Exacto. Bien. Tenemos un audio. A ver. Buenas. ¿Cómo anda la banda de Reporte Minoritario? Acá José. Buenas. Futuro licenciado en Letras de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Bien. La pregunta para el profe Porrini es respecto de esta cuestión de los griegos y demás, hablando del héroe griego y su configuración. A ver qué piensa acerca de la figura de Ulises, Odiseo, y la figura de Ajax, que son dos héroes que se enfrentan, son dos figuras antitéticas, por así decirlo. A ver qué tiene él, qué piensa respecto de esto, de lo dionisíaco y lo apolíneo, ¿no? Gracias por la pregunta, José. El héroe griego tampoco es, digamos así, monolítico. También hay variantes, ¿no? Pensemos en un Edipo, en un Heracles, en un Odiseo, en un Ajax, en un Aquiles. Son héroes con un hecho común en algunos casos, pero muy, muy diferentes. Muy bien observado. Odiseo es el que puede pensar, maquinar, diríamos hoy en día, una solución técnica. Es un héroe práctico. Ajax es el héroe de la fuerza, y esa fuerza que en algún sentido, por eso se acerca a Aquiles en cierto modo, lo lleva a creerse el héroe superior, termina cayendo en la locura. Es decir, termina siendo raptado por la misma locura. Ahora, ¿qué quiero decir? Que el héroe griego siempre es complejo de observar. Yo lo trabajé desde el punto de vista trágico, pero siempre hay facetas para observar. Mire, José, ya que ya es colega nuestro, tenga en cuenta que nunca se puede simplificar. Es decir, en cada uno de los trágicos que lo ha trabajado, y hay un Ajax de Sófocles que se lo recomiendo, la idea es la mirada un tanto sutil para las acciones diferentes que está viviendo. ¿Qué es lo que hace a un héroe común? Yo digo que es el sacrificio, la decisión de entregar todo sin recibir el premio jamás. Eso es lo que hace a un héroe. Pero en el medio hay variantes, ¿no? No sé si le he respondido del todo, me encantaría poder conversarlo, pero gracias por la pregunta por otra parte. Mira, el simbolismo del trabajo, chicos. La vocación. Condesa, excelente. Ya podemos hablar de la vocación. Bien. Trabajos y los días de Hesiodo. Hayas Peca de Gibris, muy bien. Machet, muy bien, muy bien. Exacto. Ya le dije Machet. Ya le quedó. Él aceptó que se le... Muy bien. Que lo Ahí diga francesa. ha retornado Merito. ¿Tenemos un audio pregunta más o anunciamos? ¿No? Vamos con... anunciar. Dale. Bien. Doctor tiene tarea. Muy bien. Señores, cadena. 20 segundos, ya está disponible gratis en Google Play y App Store. Descargala, jugá en el modo Forever y subí en el ranking global. Quien esté número 1 en el ranking el 19 de septiembre
San Gennaro, se lleva una PlayStation 5 Pro y un año de PlayStation Plus Premium con acceso a más de 300 juegos. Increíble. ¿Qué esperás? Bajate 20 segundos, jugá ahora y que la Play 5 Pro sea tuya. A mí me salió bien, Homerito. Espectacular. Deberías dar clase de esto, Sebastián. Por favor, Perfecto. Clase de PNT. Bien, señores, compren el producto. Bien. Ahora, Homero, vos me tenés que disculpar. Yo acabo de vender algo que no tengo idea cómo es. A ver, ¿qué hace la gente? Yo soy el que acabo de escuchar esto. ¿Qué tengo que hacer? Le comento, es una aplicación para teléfono que está en Google Play y en App Store, que es de la radio, es de Vorterix. Colosal. Que recién la lanzan y para lo que va a servir es para hacer juegos con los programas y con esta aplicación. Va a ser una forma más de comunicarnos. ¿Usted puede crear un juego, Homero? A partir de eso. Ay, no, mire, no entendí nada, ya hice lío. No, es así. Sí. Ahora en la aplicación hay algunos juegos de trivias, hay algunos juegos de celular normal, digamos, donde vos vas jugando y vas sumando puntos para que el 19 de septiembre, el que esté primero en el leaderboard, que se llama en la tabla general de puntos, es una aplicación de preguntas y respuestas. El que responda más preguntas se va a llevar esta PlayStation 5 Pro. Colosal. Espectacular. Esta app, 20 segundos, es desarrollada por el equipo acá de Vorterix. Ay, qué lindo. Muy bien. Así que nada, estamos muy contentos todos por tener esta nueva forma de comunicarnos, que en el futuro va a ser mucho más usada por los programas porque, por ejemplo, han probado en Pan en la Mano, donde vamos a poder hacer trivias con usted en vivo, moderándolas, por ejemplo. Y tenemos ese día un premio, que el que gana, que responda más preguntas, se lleva ese premio, por ejemplo. Correcto. Perfecto. Esto va a ir de a poco igual, lo vamos a ir viendo a lo largo de este año. Así que nada, estén atentos porque la verdad que está muy copada la idea. Muy bien, perfecto. Bueno, ahí tenemos, vieron, las novedades creativas. Qué equipo, gente creativa, ¿no? Al máximo. Yo hubiese comprado un talonario de números y lo hubiese entregado a la gente y Homero y el equipo acá son 1000 veces más. Se ha cantado bingo, se ha cantado bingo. Salió el 23. Bien. Muy bien. Tema de la... Tema de la próxima. ¿Vamos con la próxima? Sí. ¿Quién lo quiere anunciar? Usted, doctor. Usted, doctor. Esta es toda suya. Toda suya, doctor. Bueno. Señoras y señores, el lunes que viene los esperamos con el siguiente tema. Utopía o utopías. U en griego significa no. Topos, lugar. O sea, no lugar, ¿no? Las utopías que desde que nacieron en el siglo XVI nos han llevado a querer construir el paraíso en la tierra. Vamos a hablar de cómo. ¿Tenemos algo para ver o para leer, Condesa? Dígalo usted. No. No hay tarea. Procónsul. Diga que no, Condesa. Todo. Procónsul, ¿tenemos algo para leer? No. No. Bien. No. La condesa me miró diciendo, más vale que... Nada. Sos ese alumno que pregunta si hay tarea. Hay una película que se llama, de una directora alemana. No, porque pensamos varias cosas. La del 36, ¿no? No, doctor. Ay, señor. No, cornisa, que ya nos vamos. Pensamos varias cosas tan buenas, pero son muy largas o son novelas. Entonces se las recomendamos y ustedes después cuando quieran las leen. Perfecto. Y leemos fragmentitos y analizamos ejemplos. Y pensamos varias cosas juntas. Muy bien. Aparte que desde la hora de Santo Tomás Moro para acá. La sorpresa, la posible hipótesis genera dopamina. Muy bien, exactamente. Un abrazo a las chicas. Un abrazo a las chicas. Yo quiero agradecer a No Se Pudo, siempre con un afecto enorme nos anuncian con el... Gracias, muchachos. A Par en la Mano, por supuesto. A California Secreta. Sí, programa hermano. 5 minutos más. También, que ahora vienen los chicos. ¿Vienen los muchachos? ¿Vienen ahora? Claro, ¿cómo que no? Les dejamos aquí todo este lío. Les agradecemos muchísimo y... Hoy vimos una película muy particular. Presten atención. ¿Es lo mismo ver, mirar que observar? Son sinónimos. A veces vemos, pero no observamos. Y a veces miramos, pero no vemos. A calarse los lentes.
Si todavía no te suscribiste al canal, no sé qué estás esperando, querido. @Vorterix Oficial en YouTube. Vorterix. ¿El invierno te sorprendió sin avisar? El plan perfecto existe.